El tema de hoy, mi plan de vida, basado en el texto de Salmo 138:8 y Salmo 139 del 1 al 12. Amados hermanos en Cristo, amigos y familias que escudriñan las Sagradas Escrituras, anhelo muchas bendiciones de parte de Dios y que el amor de nuestro Señor abunde en vuestras vidas. El estudio de hoy nos enseña que Dios conoce a cada persona perfectamente, que tiene un propósito para cada vida y que siempre está presente para guiarlo. El Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. El Señor conoce a cada persona y que la presencia constante de su Espíritu Santo ayudará a la persona bien dispuesta a cumplir su propósito divino. Ahora veremos que Dios tiene un propósito para mi vida. Este Salmo 138:8 es una acción de gracia por el favor de Jehová. La alabanza que el rey David rindió procedía de un corazón sincero. Nuestro Dios es el único Dios digno de recibir toda la gloria, la alabanza y la adoración. El salmista dice en el versículo 7 que contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Pudo recordar las veces que Jehová le había salvado de sus enemigos. Con confianza pudo decir que nuestro Dios lo haría en el futuro. El versículo 8 expresa que Jehová cumplirá su propósito en mí. David reconocía que Jehová le había escogido para obrar su propósito en él. Estimados hermanos en Cristo, Dios nos ha escogido desde hace mucho tiempo para cumplir su propósito en nuestras vidas. David tuvo pruebas convincentes de que Dios lo había escogido desde su juventud. El más joven de los 8 hijos de Isaí fue asignado para pastorear ovejas. Viviendo al aire libre, observaba las maravillas de Jehová. Le fue dado el don de tocar el arpa. Lo encontramos en 1 Samuel 16:18. Su valor era patente, pues mató un león y un oso en defensa de su rebaño. Cuando Saúl, rey de Israel, rehusó obedecer a Jehová, Jehová mandó al profeta Samuel a que ungiera al joven David para ser el futuro rey de su pueblo. 1 de Samuel 16 del 1 al 13. Dios dio a David el valor y la habilidad para matar al gigante Goliat, adversario que paralizaba al ejército de Saúl. Lo podemos ver en 1 Samuel 17 del 32 al 50. Saúl odió a David cuando éste llegó a ser más popular en el pueblo que el rey mismo. Pero Dios protegía al joven David de los intentos del rey para matarlo. A la muerte de Saúl, David fue elevado para reinar sobre Judá y después sobre todo Israel. ¿Quién puede negar que Dios tenía un propósito en la vida de David? Y podemos afirmar que Dios tiene un propósito para nuestras vidas también. Debemos preguntarnos si hemos buscado este propósito divino. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. La palabra traducida misericordia es similar a gracia en el Nuevo Testamento. Es el favor que Dios confiere, no en base al mérito del que lo recibe, sino del amor del dador. David, conocedor que conoce a Jehová, no le escogió para ser rey de Israel porque él lo merecía, sino porque Dios, en su infinita sabiduría, supo que él podría obrar su propósito para con Israel y la humanidad. Así como el propósito de Dios es para siempre, también lo es en su misericordia. Jehová no dejaría de tratar con bondad a su obediente siervo David.
iba a realizar su propósito en él. La palabra bíblica, no desampares la obra de tus manos. Esta oración de parte de David quiere decir amén. Señor, no dejes de amarme y actuar en mí, tu siervo, como lo has hecho en tiempos pasados. Como cristiano debemos elevar esta súplica a Dios. Otro aspecto relevante a examinar es que Dios me conoce y lo conoce a usted perfectamente. En el Salmo 139, del 1 al 6, en estos 6 versículos, el verbo conocer aparece 3 veces. En estos versículos, David dice: Jehová me conoce, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Dios escudriña y evalúa la vida de cada persona. La palabra traducida examinado se refiere a la idea de analizar minuciosamente. No hay nada en nuestro carácter y vida desconocido para Dios. Bienaventurado el hombre y la mujer que puede hablar personalmente con Dios. No hay modo de esconderse de los ojos de Dios. Dice el salmista: detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. No pretendo entender todo esto. Es demasiado maravilloso para mí. Me tiene asombrado, pero sé que es la pura verdad. Dios me conoce. Alto es este concepto que Dios conoce perfectamente a los millones de personas en el mundo. Alto implica algo que no se puede alcanzarse. Por eso dice David: no lo puedo comprender. Pero nuestro Padre Celestial lo conoce todo. Para Él no hay secretos. Dios conoce, estimados amigos, lo más profundo de nuestro ser. Conoce toda nuestra vida y cuáles son nuestros propósitos. Ahora analizaremos un aspecto importante en nuestras vidas: que Dios está presente y nos guía. En el Salmo 139, 7 al 12, nos muestra que la idea principal de estos versículos es que no podemos escapar de la presencia de Dios. El concepto que el salmista tiene de que Dios es espíritu y que está en todas partes, y por lo tanto es imposible escapar de su presencia. Si subiera a los cielos, la palabra traducida cielos quiere decir todo lo que está arriba de la tierra, el mundo más alto. Allí estás tú. El concepto casi universal de Dios es que reside en los cielos. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Lo vemos en el libro de Juan 11:41. Dios está en los cielos y en el lugar de los muertos. Es inútil tratar de huir de la presencia de Dios. Jonás fracasó en su intento de huir de la presencia de Dios. El mar no lo escondió. Todo el tiempo que está huyendo está en la presencia de Dios. El versículo 10 es hermoso y dice: aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. David supo esto por experiencia. David no fue un santo, cometió un pecado abominable con Betsabé. Segunda de Samuel, capítulo 11. Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas, es innegable. En el libro de Proverbios, capítulo 22, 6, nos educa a los padres y dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios tenía un plan para Moisés y lo cumplió. También lo tenía para Abraham, para David, también para Pablo. En cada uno lo cumplió, y desde luego tiene un plan para
nuestras vidas. Dios lo cumplirá si actuamos con obediencia. Dios nos prepara para este plan que tiene para nosotros mediante los talentos naturales y los dones espirituales. El que no ha entregado su vida al Señor Jesucristo no es consciente del propósito para él y solamente sigue la inclinación de acuerdo con sus dones naturales, pero sin tener en cuenta la voluntad de Dios ni su gloria. El cristiano, a partir de su nuevo nacimiento, es capaz de entenderlo. Dios quiere la salvación de todos, y el propósito de cada persona empieza a verse cuando se rinde al señorío de Cristo. Entonces recibe dones espirituales y estos lo capacitan para cumplir el propósito de su vida para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. El propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros le da rumbo a la existencia. Le da a la persona un sentido de valor, pues el mismo creador del universo lo ha tenido en cuenta para llevar adelante sus planes. El propósito para nuestra vida es parte del propósito general que el Señor tiene para llevar al mundo a su desenlace. Para nosotros, como hijos de Dios, es motivo de fe el trabajar en el cumplimiento de este propósito. Amén y amén.